Hemos llegado a nuestra lección número 28 dentro de esta serie de los asuntos de opinión y, por supuesto, dándole continuidad al tema de el cristiano y la Navidad. Y esta es nuestra lección número 3 de esta temática de la Navidad. Vamos a enfatizar desde otra perspectiva a la que ya hemos visto el asunto de los orígenes de las cosas. Veo la necesidad de reforzar ese punto porque a pesar de que ya hemos hablado de esto en Romanos 14, Primera de Corintios 8 y Primera de Corintios 10, veo que a muchos les cuesta todavía asimilar o digerir que los orígenes de algo, aunque sean paganos o religiosos, no afectan una práctica o costumbre siempre y cuando el cristiano lo haga con una limpia conciencia. Es una cuestión difícil de asimilar y creo que, como ya también lo hemos aprendido, los fuertes tenemos la misión y el deber de simpatizar y de congraciarnos con los débiles. Y por eso esta lección de refuerzo en el asunto de los orígenes. Pero no vamos a ver lo que ya vimos, no vamos a ver la exposición de Primera de Corintios 10 en particular, no. En esta lección refutaremos ese argumento que conlleva a condenar una práctica como pecaminosa y a juzgar a los demás de pecadores solo eh, porque lo que hace muchos siglos atrás tuvieron un antecedente pagano o de tinte religioso. Como vimos ya en Romanos 14, Primera de Corintios 8 y 10 también, Pablo mostró que hacer algo que tuviera un antecedente pagano y religioso no traía ningún pecado. Y eso debiera quitarnos a nosotros una carga de conciencia, debiera hacernos libres, de verdad que sí. Y es el anhelo mío de que esas enseñanzas sean de provecho para todos ustedes y para todos los que escuchen a través de redes como YouTube estas lecciones. Pero a muchos hermanos les cuesta reconocer esta verdad e insisten en señalar costumbres como las que se hacen en diciembre, apelando siempre a ese trasfondo pagano y religioso. Entonces vamos a contestar esta pregunta. ¿El origen pagano o religioso de una costumbre mancha el alma? Esa es la pregunta que vamos a resolver. Una de las cosas que más les cuesta, y vuelvo y reitero, a muchos hermanos es desasociar las costumbres y tradiciones de su origen y pasado pagano. Vimos en la lección anterior que la Navidad no puede ser calificada como una fiesta pagana porque definimos lo que significa paganismo. Sin embargo, muchos ven en la Navidad una transición del paganismo a una festividad con tinte cristiano. Y ese trasfondo les conlleva a juzgar y condenar cualquier cosa que se haga para esas fechas. Es común ver incluso hermanos que cuando otro practica cosas concernientes a la Navidad, como por ejemplo decorar con luces su casa, armar un árbol o aprovechar la fecha para brindar o dar regalos o comprar ropa, porque es la costumbre, es la tradición, o hacer comidas, inmediatamente señala, está pecando, porque está practicando cosas de una festividad que en su pasado estuvo ligada a algo pagano, pecaminoso o religioso. Este tema para nosotros ya debería ser asunto resuelto. Ya vimos la enseñanza de Pablo a los romanos, a los corintios, y en ambas cartas mostró el apóstol que no hay pecado con que un cristiano adopte ciertas costumbres sanas, vale la aclaración, sanas y no pecaminosas, aunque estas en el pasado hubiesen sido originadas o estuviesen ligadas a una costumbre pagana. Por ejemplo, Pablo lo enseñó, las comidas sacrificadas a los ídolos.
¿Cuál era el pasado de esas comidas? Bueno, una actividad idólatra, y Pablo dijo que era a los demonios que lo ofrecían y prohibió a los cristianos participar del culto idólatra, pero dio libertad con respecto a comer alimentos que antes hubiesen sido sacrificados a los ídolos. O sea, esos alimentos, hermanos y oyentes, ¿estaban ligados? ¿Tenían un antecedente pagano? Claro que sí, pero Pablo dice que comerlos no traía pecado, a menos que se comieran en un ritual de adoración pagano, que eso es otra cosa diferente. E incluso religiosas. El antecedente con tinte religioso, muchos resaltan eso, el tinte religioso, ¿tiene pecado? Bueno, Pablo dijo que no en la carta a los romanos. Los días de los que habla Pablo en Romanos 14 son días judíos. ¿Qué más que eso? Y más cuando leemos en la Biblia que si alguno observa la ley para justificarse, peca y cae de la gracia, pues eran días del judaísmo, pero no había problema si alguno hacía caso de ellos. Creo que la enseñanza es muy clara. Ahora, de ahí nos toca sacar principios para nosotros en la actualidad. De todas maneras, como a muchos en sus conciencias les cuesta asimilar que Pablo enseñó que no hay problema con ciertas prácticas pese a su pasado, y como después de exponerse con claridad la enseñanza del Espíritu Santo sobre las cuestiones de opinión, muchos insisten fuertemente en que el origen pagano sí afecta al cristiano, dicen, sí mancha el alma, sí los condena. Vamos a responder esta pregunta. ¿El origen pagano religioso de una costumbre mancha el alma? Porque surge la necesidad de enfocarnos en el asunto de los orígenes. Cuando alguien es bien dogmático, cuando alguno está muy aferrado a su opinión y tiene una postura bien censuradora y no cede bajo ninguna circunstancia ante la verdad de las escrituras, insiste en que algo es malo por causa de su origen pagano, insiste, por ejemplo, que prender luces en diciembre es pecado, dar regalos en diciembre es pecado, etcétera, lo que se te ocurra, tal persona asume esa postura y al asumirla debe ser consecuente con su razonamiento. Oído a lo que digo, debe ser consecuente con su razonamiento y por ende debe asumir las consecuencias que esa postura le traiga. Uno, hermanos, uno no puede ir diciendo a los demás que X o Y cosa es mala, es pecaminosa, tener un argumento para eso y luego uno mismo que lo está diciendo, caer en prácticas que quebrantan su propio argumento y razonamiento. Ese proceder, más que inconsistente o inconsecuente, es un proceder hipócrita, porque por un lado condenas algo con un razonamiento, con un argumento, pero por otro haces cosas que van contra ese mismo pensamiento, contra ese mismo argumento. Uno no puede caer en esas hipocresías. Y si uno va a sustentar algo y a defender una postura, pues entonces debe ser consecuente y practicar eso que reclama uno bajo toda circunstancia. Los que condenan las costumbres sanas que se hacen en diciembre, cerrados y aferrados a que su origen es pagano y punto final, deben enfrentar consecuentemente y diría íntegramente las consecuencias que su postura le va a traer a su vida diaria. Hay muchas cosas de esta vida, mis hermanos y oyentes, que tuvieron su origen en cosas paganas y pecaminosas. Las preguntas que se le debe hacer a esos que están enclaustrados en el argumento basado en los orígenes de las cosas son, y ahí las pongo en la pantalla, ¿estarán dispuestos a renunciar a cosas que todavía hacen y que también tuvieron un antecedente pagano? Otra pregunta, ¿están dispuestos a darlo todo por su postura y creen que después de juzgar y condenar a otros, tienen permiso para ceder en algún punto de su argumento? Tercer pregunta,
¿Será que el argumento aplica solamente para la Navidad y ya, pero no para otras fechas y días de la semana? ¿Es solo con la Navidad que el argumento es válido? ¿De verdad están dispuestos a asumir las consecuencias que trae el argumento basado en los orígenes? ¿Por qué hago estas preguntas? Porque la Navidad no es la única costumbre, no es la única práctica, no es el único asunto que tuvo un antecedente pagano y religioso. Y yo los invito a que miremos qué cosas que hacemos actualmente tuvieron un antecedente pagano y religioso. Por ejemplo, aquí vamos a hablar del origen pagano de nuestro calendario actual. Y del sitio web Wikipedia tomé esta nota de este sitio web. Nuestro calendario actual, hermanos, el calendario gregoriano tuvo un origen pagano. Y miremos lo que dice esta página. Se denomina calendario gregoriano al calendario promulgado, y miren nada más y nada menos que por quién, por el Papa Gregorio XIII en 1582 y adoptado inmediatamente por los estados católicos europeos, los territorios gobernados por el rey Felipe II, auténtico impulsor de este calendario, por lo que fue en España y sus posesiones, los principados Italia, italianos y Portugal, donde primeramente se implantó este calendario, nacido en la Universidad Española de Salamanca. Un poco más tarde serían Francia, Polonia y los principados católicos del Sacro Imperio Romano Germánico. A lo largo de los siguientes siglos fue siendo aceptado por el resto de los países occidentales y en el siglo XX por todos los países del mundo, imagínense. Muchos desconocen esto. Qué curioso, ¿no? La realidad es que nuestro calendario, nuestros meses y días, sus nombres, usados en la mayoría de los países del mundo, tuvieron origen pagano. Por lo que el legalista debería protestar y censurar fuertemente, así como censura el mes de diciembre y las costumbres, debería censurar el calendario gregoriano que usamos en la actualidad. El calendario gregoriano tuvo su origen y base en el calendario juliano, que era el que se usaba en el Imperio Romano en los tiempos de Cristo. Este calendario fue introducido por el emperador Julio César, el calendario juliano, en el año 46 antes de Cristo. Ese calendario estableció un año de 365 días con un día adicional cada 4 años, el año bisiesto. Luego, en el año 1582, este papa, Gregorio XIII, modificó el calendario juliano, por lo que el calendario que resultó de esa modificación se le llama hasta el son de hoy el calendario gregoriano. Hermanos, el calendario gregoriano se convirtió en el estándar en gran parte del mundo debido a su precisión y adopción por los países occidentales. Adapto de este sitio web, Diario Uno, una página de Argentina. Y miren cómo nos van explicando la etimología de cada mes. Enero, del latín Januarius, mes consagrado ¿a quién? A Janus, el dios de dos caras que miraban el pasado y el porvenir. Aquí vamos viendo la cuestión con los orígenes, porque es que el argumento censurador de muchos con el que señalan que están pecando los que practican cualquier cosa en diciembre es el origen, el origen. Bueno, aquí tenemos el origen del mes de enero o de ese nombre. ¿Qué debieran hacer los censuradores? Dejar de llamarlo enero. ¿Qué más deberían hacer esos censuradores? Deberían señalar de pecadores a todo hermano que diga que enero se llama enero. ¿Por qué? Porque el mes de enero tiene este antecedente.
un mes consagrado a Janus, el dios de dos caras. ¿Se imaginan hasta dónde llegan las consecuencias de esa postura doctrinal? Pero ahí no termina el asunto. Febrero. Los romanos consagraban este mes, el más corto, a Neptuno, dios de los océanos, que para los griegos era Poseidón. Entonces también debieran ser consecuentes e íntegros con su postura y predicar que es pecado llamar al segundo mes febrero, porque entonces adora al dios de los océanos y tiene un antecedente pagano. Pero ahí no termina el asunto. Marzo, del latín Martius, en honor a Marte, dios de la guerra, a quien Rómulo consagró este mes, que era el primero del año en el antiguo calendario romano. O sea, en el calendario juliano el primer mes era marzo, así se le llamaba. Miren ya dónde vamos. Ya aquí como vamos, si el argumento de los censuradores es cierto, si el argumento de los orígenes tiene base y razón, ya es pecado llamarle al tercer mes marzo. Debiéramos decirle simplemente el mes tercero para no pecar, según esta doctrina. Abril, de latín aprilis, de parire, abrir, por ser la época en que comienza a desarrollarse la vegetación, brotan los retoños y se abren las flores en la zona templada del norte. Aquí ya encontramos un mes en el cual el cristiano ya no peca. Peca en enero, febrero y marzo, por llamarlos así. Pero ya en abril no peca. O sea, el cristiano tiene que orar mucho para que llegue abril y no peque en abril. Ahora sigue mayo, del latín Maius, en honor de Maya, la mayor de las 7 Pléyades, hija de Atlas y Pleione. Y es que recuerden que la cultura romana, el imperio romano también adoraba a los cuerpos celestes, el sol, la luna y las estrellas. Así que el cristiano descansa de pecar en abril, pero ya comienza a pecar a partir de mayo. Ya, imaginen esta paradoja, hermanos, porque estoy mostrando y estamos derrumbando el argumento que se basa en los orígenes de las cosas. Estamos trabajando en ese argumento y mirando lo inconsecuente que es. ¿Qué sigue? Junio, del latín iunio, en honor de Juno, diosa del hogar. O sea, el cristiano, según los de la postura de que las cosas son malas y manchan el alma por, por el antecedente pagano, pues entonces debieran empezar predicar y a pregonar que no se le puede llamar al sexto mes del año junio, porque si le llamas junio, peca, porque cuando dices junio, estás diciendo en su antecedente Juno, la diosa del hogar, y eso lo adoraban los romanos. Y Pablo dijo que lo que se sacrifica a los gentiles lo sacrificaban a los demonios y no te hagas partícipes de los demonios, son cosas del mundo, hermano, renuncia a decirle junio a junio, llámelo de otra manera, porque ese es el argumento, a esto conlleva, estas son las consecuencias de argumentar de esa forma. ¿Será que nos salvamos en julio? Vamos a ver. Julio, del latín Iulio, en honor a Julio César, bueno, el emperador. Este emperador, pero miren el detalle, ¿por qué se le puso Julio? Este emperador fue el primero en ser elevado al nivel de una divinidad y por ello se le dedicó este mes con su nombre. Los emperadores romanos tenían la costumbre de declararse dioses. Es más, el emperador Nerón mandó a perseguir a los cristianos porque él se autoproclamó Dios supremo y el que no lo adorara pues tenía que sufrir las consecuencias. Y luego Domiciano también hizo lo mismo. Y luego Trajano y los emperadores hacían esto. Bueno, algunos eran tajantes y al que no los adorara los mataban. Pero había otros que no ejecutaban la pena de muerte, simplemente se declaraban dioses. Julio César fue uno de esos, fue el primer emperador y se le dedicó en el calendario romano este mes, el mes de julio, en honor y adoración a Julio César. Entonces aquí hay un lío, porque este antecedente pagano, imagínense, un cristiano no debiera entonces llamarle al séptimo mes Julio, debiera evitar decir ese nombre porque entonces adora al emperador.
Bueno, yo quiero ver si nos salvamos en agosto. Agosto, del latín Augustus. ¿Por quién? Por Augusto, sobrenombre del emperador Octaviano. De hecho, de él habla la Biblia. La Biblia dice en Lucas capítulo 2 que en los días de Augusto César se mandó a hacer un censo. Si usted interpreta, por ejemplo, y aquí tienen un gran lío los que dicen que el origen de las cosas mancha el alma. Bueno, si esa persona que es censuradora y toma esa postura doctrinal, además de eso, interpreta el libro de Apocalipsis diciendo que la bestia del Apocalipsis es el imperio romano, va a tener peores consecuencias, porque bajo ninguna circunstancia debería llamar al octavo mes a agosto, porque corre el riesgo de que quede con la marca de la bestia. Imagínense, si uno fuera bien, si yo fuera bien legalista, bien censurador, yo haría todos estos argumentos que les estoy diciendo para convencer a una persona de que si le llama el séptimo mes del año, agosto, va a pecar porque adora a la bestia. Bueno, miremos si nos salvamos en septiembre. Del latín September, September, séptimo mes en el calendario romano. Bueno, le llamaban el mes séptimo. Aquí no pecan, aquí los cristianos descansaban de pecar. Sigue octubre, del latín octuber, octavo, octavo mes en el antiguo calendario romano, tampoco peca. Noviembre, del latín november, noveno mes de los antiguos romanos. Y diciembre, del latín december, décimo mes en el calendario de los romanos, quienes lo pusieron bajo la tutela de Vesta, diosa del fuego del hogar. O sea, los cristianos de todo este tiempo que han sido regidos, hemos sido regidos por el calendario juliano y luego gregoriano, no pecamos ni en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre. Y cuando llega diciembre, volvemos a pecar si decimos a ese mes, lo llamamos diciembre, porque era en honor a Vesta, diosa del fuego del hogar. ¿Sí? Es más, yo me puedo inventar un argumento bien fuerte y decir que de paso mentimos. Decimos mentiras porque ya diciembre no es el décimo mes, sino el doceavo mes. Noviembre, que viene de 9, octubre que viene de 8 ya no es el octavo, entonces no le llame octubre porque usted dice mentiras y peca. O sea, imagínense si uno armara argumentos basados, hermanos, en aferrarse a los orígenes de las cosas. Todas estas consecuencias sobrevienen para quienes adoptan esa postura tan radical, porque solamente se han enfocado en mirar los orígenes de la Navidad, pero no han investigado el origen de otras cosas que también tienen lo mismo, un pasado pagano, un pasado idólatra, demoníaco, religioso, pero que no por eso vamos a pecar si llamamos a los meses por estos nombres. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia no está ligada a ese pasado pagano, aunque su origen hubiese sido así. Esto es lo que tenemos que entender, mis amados hermanos, y por eso esta exposición sobre el asunto de los orígenes. ¿Qué aprendemos de todo esto? Que si nos ponemos con escrúpulos y nos enclaustramos en el argumento de los orígenes, pecaríamos en gran parte del año al referirnos a los meses con los nombres que se les da en el calendario gregoriano y que es el que usamos nosotros. Incluso podríamos ir más allá. Si fuese cierto que el origen pagano, ya abolido y olvidado al son de hoy, y en desuso en la actualidad, ese pasado pagano y religioso. Si eso condenara el alma de la persona por tener algún vínculo o ligadura con ese pasado pecaminoso, preguntémonos, ¿qué de todos los hermanos en Cristo que ya murieron y usaron ese calendario con sus nombres? ¿Se condenaron? ¿Diremos que están en el infierno porque ellos nombraron esos días así? No, Pablo enseñó que el pasado pagano de algún día o comida u otra cosa no afecta el alma siempre y cuando en nuestras conciencias actuemos con integridad y rectitud haciendo las cosas para Dios.
Yo no peco porque llame al séptimo mes del año Julio. Ahí yo no estoy adorando a Julio César. Y ahora que sé el origen de ese nombre y ahora que conozco su antecedente pagano, yo no tengo por qué empezar a enseñar que es pecado llamar a Julio Julio y a Agosto Agosto. Yo no tengo derecho con esto de armar una doctrina censuradora, condenadora, diciendo que un día es pecaminoso por su antecedente pagano. Si estoy dispuesto a aceptar esta realidad, entonces debo ser consecuente y aceptar que este principio aplica la fecha de la Navidad. Por otro lado, si rehúso a reconocer que las costumbres sanas que se hacen en diciembre o en Navidad no afectan el alma, no condenan a la persona, todo bajo la libertad de Cristo. Y si rehúso reconocer que eso no tiene nada de malo y me aferro al argumento erróneo de que es que tuvo un antecedente pagano y me aferro a eso, entonces si soy íntegro con esa postura, debería renunciar a llamar a los meses del año por su nombre actual. Y de paso, debería condenar a todos los que así se refieran a esos meses del año, diciéndoles que están practicando una cosa con antecedente pagano. Esta es la consecuencia exegética de ese tipo de argumentación. El que es íntegro, consecuente, honesto, debe permitir que su razonamiento lo dirija en todo asunto y no en algunos de manera conveniente y maliciosa. Si condena la Navidad, que condene el año entero, que condene a los que se rigen por el calendario gregoriano, pero que no diga que una cosa se aplica y la otra no, porque el argumento que usa para condenar es el mismo. Ahora, tenga en cuenta que si usted opta por irse por la ruta del legalismo, del dogmatismo y decide renunciar al uso del calendario gregoriano, porque créanme que en este mundo no han de faltar personas tan celosas sin ciencia que dicen, pues renuncio al calendario gregoriano. Son capaces, los hay. Entonces, si usted llegase a ser de esos, entonces, eh, si decide renunciar, un caso hipotético, al uso del calendario gregoriano y después de conocer el antecedente pagano, esa conducta, si esa conducta va en integridad con su conciencia y manera de pensar, déjenme decirles que el actuar con integridad en el error no salva. Usted puede actuar en integridad bajo el error doctrinal y eso no lo salva. La Biblia nos muestra que una persona, por más íntegra que sea y por más consecuente que actúe, puede estar equivocada de ruta yendo en contra de la voluntad de Dios. Hechos capítulo 26. Pablo mismo se muestra como un ejemplo de esa clase de personas. Él en su pasado, antes de ser cristiano, miren lo que decía, Hechos 26 del 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer. ¿Cómo actuaba Pablo? ¿Era íntegro? Actuaba acorde a su conciencia. Su conciencia le decía que la iglesia era mala, que eran enemigos de Dios y que tenía que perseguirlos, incluso meterlos a la cárcel y matarlos. Eso le dictaminaba su conciencia. ¿Qué hizo Pablo? Actuó acorde a su conciencia, con integridad. Él dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pero todo esto, como lo hizo Pablo, con integridad, porque él creía que lo que hacía era para la gloria de Dios. Mis hermanos, actuar consecuentemente no es garantía de salvación.
porque es que algunos son capaces, y yo he visto esa clase de personas, pues si el calendario gregoriano tuvo un antecedente pagano, renuncio, y voy a decir y a todos los que llamen a agosto, les voy a decir que están en pecado porque adoran al bueno, listo, adelante, actúe consecuentemente, con integridad de conciencia, pero eso no lo va a salvar. Porque si su proceder va en contra de la voluntad de Dios, entonces usted está luchando contra Dios. Y Pablo fue uno de esos, y cuando Pablo actuó así, estaba perdido. Quien decide ser consecuente con su postura legalista, de todas maneras va a ir en contra de la enseñanza del Espíritu Santo expresada por Pablo a los corintios y a los romanos. Dios permite que el cristiano, oído para que no nos confundamos con lo que expliqué en Romanos 14, es cierto que Dios permite que el cristiano, si es débil en la fe, débil de conciencia, Dios le permite que actúe en armonía con su conciencia. Eso es cierto, pero hasta ahí. Dios le dice, te permito que actúes de acuerdo a tu conciencia, no te condeno por eso, pero ¿qué le pide? No juzgue al que come, no juzgue al que sí guarda o hace caso del día, no lo juzgue, no lo señale, no lo condene. Y yo aquí estoy hablando es de aquellos que no solamente actúan acorde a su conciencia, sino que están juzgando de pecadores a los otros. Es a esos a los que me refiero. Dios permite que el cristiano, si es débil, actúe en armonía con su conciencia, pero si ese creyente quiere ir más allá, imponiendo su opinión y condenando a los demás basado en el débil y ya caído argumento de los orígenes, entonces debe saber que su proceder va en ruta contraria a la voluntad de Dios. Ahora, ya hablamos del origen pagano del calendario en cuanto a los meses, pero ¿sabían ustedes también que los nombres de los días de la semana también tuvieron un antecedente pagano? Imagínense, si pecamos en ciertos meses, ahora no nos salvamos de pecar todos los días. Porque es que vamos a mirar el origen y cito de esta página web, diariosevilla.es, cito esta explicación que dan sobre el origen de los nombres de los días. Observen. Dice, recita sin miedo, hoy es lunes, o martes, o miércoles, o jueves, o viernes. Celebras que llega el sábado y el domingo, día de descanso, y obvias en la pronunciación de estos nombres el origen de los mismos y a qué hacen referencia. Pero hace la pregunta, ¿de dónde proviene cada nombre? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su antecedente? Bueno, igual de pagano. Dice, para el primer día de la semana se utilizó el nombre de Lunae Dies, una expresión latina, Lunae Dies, o sea, día de la luna. ¿Y por qué lo llamaron así? En honor a la diosa Luna. Y de ahí nuestro lunes. O sea, hermanos, que si usted llama al segundo día de la semana, ¿usted le sigue llamando lunes? ¿Usted está adorando a la diosa Luna? ¿Será así? ¿Y será que alguien puede aparecer diciendo, no, arrepintámonos de llamarle al segundo día lunes, porque miren el pasado que tuvo, miren el antecedente pagano? Ya no lo llamemos lunes. En la Biblia no aparece la palabra lunes, en la Biblia aparece segundo día, tercer día. Hablemos donde la Biblia habla, callemos donde la... Ese es el argumento de los censuradores, así hablan. Para el segundo día, dice aquí, para el segundo día de la semana, los romanos utilizaron Marti Dies, o sea, día martes, de Marte, para recordar al dios de la guerra, Marte. O sea, ya vamos pecando toda la semana y por ello nuestro día martes. Para el tercer día de la semana se utilizó Mercurii Dies, o sea, día de Mercurio, para recordar al dios del comercio, Mercurio, y de ahí nuestra palabra miércoles. El cuarto día de la semana fue designado con el nombre Jovis Dies, en honor a su dios Júpiter, el dios de los dioses, el mismo Zeus de la mitología griega.
y de aquí nuestro jueves. O sea, ya vamos que si pecábamos en ciertos meses y había que esperar para que llegara septiembre para no pecar, pues ahorita ya estamos pecando lunes, martes, miércoles y jueves. ¿Era que nos salvamos el viernes? Vamos a ver. El quinto día de la semana fue bautizado como Veneris Dies, en honor a Venus, diosa del amor. A propósito, esta Venus es la misma Afrodita de los griegos, de culto de Afrodita del que ya les he hablado cuando estudiamos Primera de Corintios. Y de ahí nuestro viernes. Y llega nuestro fin de semana actual, sábado y domingo. Aquí la etimología no proviene de Roma. Bueno, ya no viene de los romanos, de ese antecedente pagano, ya sábado y domingo, ¿no? Si ellos nombraron al sexto y séptimo día de nuestra semana Saturni Dies, en honor al dios de la agricultura Saturno, y Solis Dies, en homenaje al dios Sol. Miremos aquí una paradoja, mis hermanos. Si así es el asunto, y si los dogmáticos tuviesen razón con su argumento de los orígenes, aquí en Colombia pecamos de lunes a viernes. Nos salvamos el sábado y el domingo. Ahora, los hermanos de Norteamérica, ellos no le llaman al sábado sábado, sino Saturday. O sea que ellos sí conservan el antecedente pagano a Saturno. Y al domingo no lo llaman domingo, lo llaman Sunday, que significa día del sol. O sea que mientras los cristianos aquí en Colombia nos salvamos de pecar sábados y domingos, los hermanos de Norteamérica pecan toda la semana, porque es que ellos sí tienen esos nombres con el antecedente pagano. Qué paradoja, ¿no? Con ese argumento basado en los orígenes. Los nombres sábados y domingos son nombres de origen latino. El primero alude al Sabbat o día de reposo judío y el otro del latín dominica, que significa día del Señor. Estos serían para nosotros los colombianos los únicos días en que no estaríamos exentos de pecar. El resto de días, si el argumento basado en los orígenes fuese cierto, deberíamos considerar renunciar a llamarlos así y adoptar otro calendario. Mirar a ver qué calendario podemos usar, si el calendario judío o el calendario chino o el calendario islámico. Y aún así, cada uno de esos calendarios, hermanos y oyentes, tuvo un antecedente también pagano y también religioso. Hermanos, el ponernos a investigar los orígenes de las cosas y a armar argumentos para buscarle pecados a cosas que no tienen pecado, basados en esas premisas erradas, eso trae consecuencias para quien se quiere regir por esa ruta. Pablo dijo clarito, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, ¿y qué dice? Sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ya estudiamos ese término preguntar en su trasfondo griego y lo que está diciendo realmente el texto es sin investigar el origen o la procedencia. O sea, el que se pone a armar argumentos y a buscar orígenes de cosas para luego condenar está desobedeciendo lo que dice Primera de Corintios 10:27. Ponernos a investigar, a indagar el origen de las cosas para luego generar censura, no es un proceder que esté en armonía con la enseñanza del Nuevo Testamento. Además, si de verdad fuésemos a los orígenes verdaderos de los días, hermanos, ¿cuál es el origen verdadero de los días? Mírenlo aquí, Salmo 104, verso 19. Dios hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Y léase Génesis capítulo 1. Y fue la tarde y la mañana el día primero, el día segundo, el origen de los días reposa en Dios. Ese sí es el verdadero origen. Y que yo sepa, cada vez que pasaba un día en Génesis, Dios decía que todo lo que hizo veía que era bueno, que no había nada malo. Entonces, hermanos, eso de investigar orígenes paganos es un grave error que afecta la conciencia de muchas personas. Si usted quiere ser fuerte en la fe, usted debe hacer todo el esfuerzo por desligar de su conciencia la idea de que el antecedente pagano lo va a manchar.
Ahí respondemos la pregunta en rojo arriba. ¿El origen pagano religioso de una costumbre mancha el alma? Ayúdese a usted mismo con su conciencia, edúquela y fortalézcala para que no tenga esos inconvenientes. ¿Será que ya se nos acabaron las cuestiones de los orígenes? Eh, eh, Resulta que hay un dicho famoso, un refrán que dice, eh, si por allá llueve, por aquí no escampa. Aquí siguen lloviendo orígenes de cosas y no escampa, porque en esta lección quiero que miremos los orígenes de muchas cosas que hacemos y que nosotros creemos que entonces están bien y nuestras conciencias no nos acusan, pero que va a traer serios líos para aquellos que se aferran al argumento de los orígenes y que con eso censuran y condenan a los demás. ¿Qué les parece si hablamos de el origen del año nuevo? Alguna vez escuché a un hermano predicar. Miren lo que decía. Celebrar la Navidad es pecado, pero celebrar el año nuevo, no. Si le dices a una persona, feliz Navidad, pecas. Pero si dices, feliz año nuevo, no pecas. Si compras ropa en diciembre, pecas. Compra ropa en cualquier otra fecha del año, pero ¿por qué en diciembre, como lo hace el mundo? No lo haga así. Hágalo en otra fecha. Mire, yo compro la ropa en febrero para no pecar. Ah, pero si compras ropa en otra fecha, no pecas. Es más, si la compras en Año Nuevo, ahí ya no pecas. Pecas es si haces esas cosas en diciembre porque es para la Navidad. Bueno, vamos a mirar este argumento. Resulta, resulta, mis hermanos, que el Año Nuevo tiene también un antecedente pagano. El Año Nuevo, el hacer eso, tiene su antecedente. Eh, Miremos lo que dice este sitio web sobre el Año Nuevo. Todo lo que se lleva a cabo a principio de enero era en honor al dios Jano, deidad de los comienzos que regía sobre lo pasado y lo futuro, y que poseía en Roma 12 altares a razón de uno por mes, además de su gran templo que se cerraba cuando no había guerra. En su honor, el 1 de enero, la gente estrenaba ropa y los maridos regalaban dinero a sus mujeres. Ellos cuidaban de que el año nuevo los sorprendiera con dinero en el bolsillo y se procuraba cruzar primero con el pie derecho los umbrales de las casas a fin de tener una buena suerte durante el año. Estas cosas todavía mucha gente hoy día lo cree y lo practica. Yo he visto algunos que salen hasta con una maleta corriendo a darle la vuelta a manzana o al conjunto pensando que así van a viajar todo el año. Bueno, esas son las supersticiones que tienen muchos. Pero notan el antecedente pagano del año nuevo. Yo me pregunto dónde quedan todas esas enseñanzas y prédicas donde muchos han dicho, si dices feliz Navidad pecas, pero si dices feliz año nuevo no. ¿Dónde queda eso? Se pusieron a averiguar la historia y el antecedente de la Navidad, pero no tuvieron la misma diligencia para averiguar el antecedente pagano del año nuevo. Yo me imagino a muchos diciendo, si estrenas ropa el 1 de enero, pecas. Espere que sea 2 de enero, porque mire, ya descubrí el origen del año nuevo. Suena absurdo, hermanos, y hasta ridículo lo que digo, pero déjenme decirles que en realidad es la enseñanza de muchos. Esto lo están enseñando muchos. Si estrenas ropa el 24 pecas, estrene otro día. Si disfrazas a tu hijo el 31 de octubre, pecas, disfrázalo otro día. Para los legalistas, todo es malo, todo es pecado. Y creo que el problema de los tales, el por qué sus conciencias los conducen a determinar y calificar las cosas así, pese a la enseñanza clara de la Biblia, es que necesitan con urgencia y seriedad limpiar sus conciencias y educarlas acorde a la voluntad de Dios. Mire lo que dice la epístola a Tito, capítulo 1, verso 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada,
les es puro. Aquí hay dos categorías. Unos son los incrédulos, los que no creen en Cristo, pero hay otros que son los corrompidos, o sea, tienen una conciencia corrompida, mal educada. Para ellos también nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Efesios 4:31, mire lo que dice Dios. ¿Qué nos pide el Señor a nosotros como cristianos? Ahorita sí hablemos de lo que Dios nos manda. Y a estos censuradores se les pregunta, ¿han hecho esto? ¿Están obedeciendo Efesios 4:1 que dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, pero mire también lo que se tienen que quitar, y toda malicia. Hermanos, actuar buscándole lo malo a todo. Voy a ver por dónde le saco el pecado a esta cosa o a esto, a esta práctica. Voy a ver por dónde digo que esto es malo, que esto es pecaminoso. Voy a armar mi argumento buscándole la censura para poder condenar a los demás. Voy a mirar los orígenes y la historia, y si encuentro algo malo de una vez lo digo para que los demás no lo... Eso es tener malicia. Y el Señor dice, quítese eso, despójese de eso. Santiago capítulo 1, verso 21, por lo cual desechando toda inmundicia y qué más, y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, más bien reciba con mansedumbre la palabra implantada, porque ella te puede salvar el alma. ¿Esa sí te salva o te condena? Porque por la palabra seremos juzgados, para bien o para mal. Entonces, yo me cuidaría más bien de obedecer la palabra de Dios y de cumplir estas cosas, de quitarme toda malicia de mi conciencia, toda abundancia de malicia, de no tener mi mente corrompida, buscándole el lado malo a todo siempre. Porque así el cristianismo, mis hermanos, se vuelve una carga pesada. Por eso es que muchos hermanos se van de las iglesias, porque todo les enseñan que es malo, todo es pecado. Todo te hace caer. La salvación es insegura siempre. Tú no tienes garantía de que vas a ir al cielo porque cualquier cosa que hagas te va a condenar. Esa es la doctrina de los que están sesgados por sus celos y no han educado su conciencia conforme a la palabra implantada, la cual puede salvar el alma. Yo esperaría que termináramos el asunto de los orígenes aquí. Y pregunto, ¿será que ya escampó con esto de los orígenes? Bueno, tenemos otra palabra y con esta cierro. Una palabra que usamos a menudo en nuestro idioma español y que tiene un antecedente pagano bien malo. Miremoslo. El origen de la palabra ojalá. Pregúntese, ¿usted cuántas veces ha dicho ojalá esto, ojalá aquello? Ahora, eh, para los que dicen el tinte malo es el pagano, pero el tinte bueno es el pagano, pero el malo es el religioso. Esta palabra tiene un origen no tanto pagano, sino religioso, y en particular originado en una falsa religión, el Islam. Y ustedes saben qué hacen los islámicos y las guerras que hay por allá en Medio Oriente, ¿no? Nomás para que tenga una idea de cómo es esta religión. Algunos dogmáticos por buscarle siempre el lado malo a los asuntos como la Navidad, alegan diciendo, es preferible que la práctica tenga origen pagano y no tinte religioso. Bueno, cuando se quedan cortos con su argumento de los orígenes paganos y ven que su postura es insostenible, optan por decir que el tinte cristiano religioso es peor. A mí me parece increíble que alguien diga eso. Al final lo que tiene tinte y antecedente pagano en la mente de esa persona resulta siendo más aceptable que lo que tiene un tinte y antecedente cristiano. Eso es ver el mundo al revés. Pero esa es la paradoja a la que son conducidos por sus escrúpulos. ¿Cuántos al hablar, cuántos de ustedes, mis hermanos y oyentes al hablar, no han usado la palabra ojalá? Es una palabra muy común. La decimos a menudo, pero no conocemos su antecedente religioso árabe o musulmán. Y aquí lo comparto. En el año 712 después de Cristo,
ocurre la invasión más larga de la historia de España. Recuerden que nuestro idioma viene de allá, ¿no? La de los árabes. Los árabes invadieron España en el año 712. No será sino en 1942, con la caída de Granada en manos de los reyes católicos, cuando concluya la reconquista. Hermanos, si Israel llegó a un cautiverio babilónico y en 70 años cambió de idioma, dejó de hablar hebreo y pasó a hablar arameo, imagínense, desde el año 712 hasta 1492, la influencia del idioma árabe en nuestro idioma, que eso es lo que está diciendo este sitio web y es la realidad, es la historia de nuestro idioma. Se trata entonces de casi 8 siglos de dominio. Es explicable por ello que el elemento árabe sea, después del latino, el más importante del vocabulario español, que le debe no menos de 4.000 palabras. Pasaron también al español algunas interjecciones, entre ellas ojalá, que según el diccionario de la Real Academia Española procede del árabe wachajalá, que significa exactamente y Dios quiera. Pero oído, el Dios de los árabes, Alá. Por eso termina así, ojalá. Significa que lo que Alá quiera. Imagínese, hermano, entonces para los dogmáticos, eh, el pecado que es decir ojalá, porque está invocando al Dios de los musulmanes, a Alá. Algunos dogmáticos caen explícitamente en estos errores y ahora tienen que asumir consecuencias. No vuelvan a decir ojalá. Más bien digan, si el Señor quiere, y créanme que no van a faltar los que así van a dar sermones y enseñanzas, porque no ceden ante la verdad. Entonces, hay otros que han dicho, es que Alá y Yahvé o Jehová es el mismo Dios, porque los musulmanes tienen el Pentateuco, pues resulta que Alá no es el Dios de los cristianos, aunque los musulmanes usen el Pentateuco en su libro, el Corán. Su punto de vista e interpretación acerca de Dios es muy diferente, mis hermanos, en lo que nosotros conocemos de Dios en las escrituras. El Dios musulmán Alá aprueba cosas como el asesinato y el suicidio por causa de él, o por qué se inmolan muchos de los radicales, se suicidan, se hacen explotar. ¿Por qué? Porque ellos creen que Alá aprueba eso. En la religión musulmana, el dios Alá aprueba la poligamia. La máxima figura del Islam, que fue Mahoma, contrajo matrimonio con una niña de 6 años de edad. Así que el Dios de ellos tiene enormes diferencias en cuestiones de moralidad y espiritualidad con referencia a lo que profesamos nosotros los cristianos. Cuando se dice la palabra ojalá, este término en su origen invoca a Alá, el Dios musulmán. ¿Qué dirán los legalistas y dogmáticos al respecto? Alguna vez le enseñé esto a un hermano que era muy extremista con sus opiniones y era tajante con el tema de diciembre y la Navidad. Y cuando me escuchó hablar sobre la palabra ojalá, me respondió, hermano, es que decir ojalá depende de la conciencia con que usted la pronuncie esa palabra. Entonces yo inmediatamente le dije, hermano, acaba de entender el punto, aplíquelo a todo asunto, incluyendo el tema de la Navidad. Qué bueno que lo ha entendido. Primera de Corintios capítulo 7 del 22 al 23 dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, y esto implica la conciencia también. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, mis hermanos. No os hagáis esclavos de los hombres. Guarde solamente lo que el Señor enseña en su palabra. Mire lo que el Nuevo Testamento te manda. Cúmplelo, obedécelo, pero nada más que eso. No te hagas esclavos de dogmas y doctrinas de hombres. Muchos cristianos son inconsecuentes con estos asuntos de los orígenes. Les gusta censurar, pero no son íntegros con lo que dicen y enseñan, porque en muchas formas terminan quebrantando su propio argumento y de paso su conciencia. Quiero finalizar con esta anécdota. Esto es un caso de la vida real. Me ocurrió a mí. Hace años,
En una ocasión, predicaba yo en una iglesia, estaba de visita y hablé en la clase del domingo, era la sección de la clase bíblica, sobre el tema de la Navidad, precisamente. ¿Por qué? Porque los hermanos me pidieron que diera la enseñanza. Al final de la clase, un hermano se puso de pie enojadísimo conmigo por lo que yo había enseñado y me dijo, usted ha enseñado falsa doctrina. Yo seré siempre fiel a Dios y jamás haré algo que tenga que ver con la Navidad. Yo renuncio y nada, no practico nada que tenga que ver con la Navidad. Y al que practique algo de la Navidad, se lo digo, peca. Bueno, se enojó con mi estudio. Cuando él dijo eso, yo me acordé que ese hermano trabajaba con el Estado. Y entonces yo le respondí lo siguiente, bueno, hermano, ya que usted declara que nunca participará en nada que tenga que ver con la Navidad, supongo que al trabajar usted para el Estado, usted cada vez que llega a diciembre rechaza la bonificación del fin de año al que llaman prima de Navidad. Aquí, hermano, usted tiene un gran reto. Usted debe practicar lo que cree y alega. Te pregunto, ¿lo harás? ¿Cierto que usted va a rechazar esa bonificación cada diciembre porque usted es íntegro con lo que acaba de decir y sabe que si recibe ese dinero usted va a quebrantar su postura doctrinal? Ese hermano en el momento guardó silencio, pero días después me llamó aparte y me dijo, uy, hermano Germán, ahora sí estoy entendiendo su enseñanza, ya aclaró mis dudas, disculpe, ya entendí. Apenas le toqué el bolsillo, se le iluminó el entendimiento. Y al año siguiente, cuando llegó diciembre, bueno, gloria a Dios, ese hermano llevó comida, llevó buñuelos, tamales, porque ya quitó ese pensamiento legalista de su mente. Pero qué curioso, cuando toqué su bolsillo, se renovó en el espíritu de su mente. A veces tienen que pasar estas cosas para que algunos comprendan o renuncien a su legalismo. Mis hermanos, ponernos a argumentar trayendo a colación los orígenes de las cosas trae serias consecuencias. Uno no debe armar una doctrina ni establecer leyes basadas en los orígenes de las cosas. Si uno prohíbe o censura algo como malo, como pecaminoso, debe tener la plena certeza y justificación en la palabra de Dios. Si la ley de Dios que nos rige ahora nos indica que algo es malo, que algo es pecado, nosotros lo debemos enseñar, sostener y evitar. Pero si no, no debemos buscarle el lado malo, el lado negativo, yéndonos por la ruta de investigar los orígenes de las cosas. Juan dijo en su primera carta que el pecado es infracción de la ley y el apóstol Pablo dijo que donde no hay ley no se puede inculpar de pecado. Inventarnos leyes tomando como referencia un antecedente pagano religioso es cometer el pecado de imponer mandamientos de hombres. Y en segundo lugar, quien califique algo como pecaminoso bajo la premisa del origen o antecedente pagano o religioso de las cosas, esa persona irá en contra de la enseñanza de Pablo cuando dijo, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Gracias por la atención que me prestaron. Que el Señor les bendiga y les fortalezca.